Buenos días, camaradas. Los invitamos una vez más a esta cápsula del día de hoy. Vamos a tratarla hoy sobre un tema muy solemne, que es la forma en cómo fue liquidado la vieja guardia bolchevique de Lenin, ¿no? Y esto es un tema muy difícil de tratar. Nos habíamos tratado un poco en hacer esta cápsula, no solo porque es un duro de hablar, sino porque todos los acontecimientos que se han dado en México nos han obligado a estar escribiendo artículos en nuestro sitio web periodicorevolucion.org.mx. Yo y los demás compañeros editores de este sitio web, ¿no? Ahí se podrán enterar de cuál es nuestra opinión sobre todos estos acontecimientos que se han venido dando, ¿no? Hoy vamos a empezar con el tema, ¿no? Nosotros vamos a recordar un poco de las cápsulas que vimos en otras veces pasadas. Habíamos hablado de que no es correcto comparar la violencia de Stalin con la defensa de la URSS que llevó a cabo el partido bolchevique, y que por lo tanto los ufólogos de la historia de la burguesía se equivocan cuando quieren hacernos ver que una es la extensión de la otra, que la defensa de la URSS a través de la violencia, desde luego, como fue durante la guerra civil, es una continuación de la sangre stalinista, ¿no? Y eso no es verdad. Ya explicamos que no es lo mismo defender la revolución que liquidar a la vieja guardia del partido bolchevique, a la vieja guardia comunista, ¿no? No es como que no saber diferenciar entre lo negro de lo blanco, entre arriba y abajo, entre la derecha y la izquierda. Ese es el error principal en el que cae esta gente. Son ciegos los que plantean, son ufólogos de la historia quienes están planteando el punto de vista, este punto de vista inadecuado, ¿no? Entonces, eso es una parte de la cosa. Otra parte de lo que sucede es, vamos a comparar cómo se hacían los juicios en la época de Lenin, en la época de Trotsky, y cómo se hicieron los juicios en otras épocas, ¿no? En la época de Stalin. En 1922, un grupo de eseristas fue llevado a juicio por unos actos terroristas que habían cometido, entre ellos un intento de asesinato a Lenin. En aquel entonces eran juicios justos, incluso el abogado podían traerlo desde el extranjero, que fue lo que ocurrió. Trajeron a un abogado que se llamaba Blandelverde, este era un abogado de mucho prestigio de Bélgica, era un socialdemócrata quien defendió a este grupo de eseristas. Estos eseristas se declararon culpables de todo lo que se les culpaba, ellos mismos incluso se ufanaban de haberlo hecho, ¿no? Fueron condenados a muerte y sus ejecuciones no fueron nunca llevadas a cabo en la era de Lenin. Cuando llega Stalin, fueron fusilados muchos de ellos, ¿no? Por ese mismo motivo. En la era de Stalin, la situación era completamente opuesta. En la era de Stalin, no había derecho a un juicio justo. Cuando era una persona inculpaba, era torturada, se le obligaba a declararse culpable, y una vez que se declaraba culpable esta persona, él mismo tenía que afirmar que había cometido todos estos actos y al mismo tiempo aventarse basura a sí mismo, ¿no? O sea, imagínense qué clase de democracia es esa, ¿no? Ya no había democracia, eso es una cosa de un psicópata loco, ¿no? Lo que ocurría. Este fue el caso de toda la vieja guardia bolchevique que fue asesinada en su momento. En el caso de Bukharin fue cuando él fue conocido como el favorito del partido, así lo llamaba el mismo Lenin, ¿no? Era un revolucionario justo, pero que cometió graves errores. Y uno de ellos fue haberse aliado con Stalin en algún momento dado. Y esta es la venganza de la historia por haberse juntado con ese tipejo en su momento, ¿no? A quien incluso llegó a considerar amigo él, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió con él? A él se le acusó de ser un agente del imperialismo. Y como ejemplo, y además de agente del imperialismo, se le obligó a que tenía que confesar, pues, que él había intentado asesinar a Lenin. Como testigo de cargo tenía a otro eserista que se llamaba Kamkov, Boris Kamkov.
Boris Karloff no quiso ayudar a los stalinistas a culpar a Bukharin. Y como consecuencia, lo torturaron. 24 horas después, pues tuvo que declarar en contra de Bukharin, ¿no? Y el pobre Bukharin, pues fue condenado a muerte, ¿no? De haber intentado asesinar a Lenin. Háganme el favor, qué clase de basura. Era Stalin, ¿no? Y cuando este cuate intentó hacer esto, la única forma que tenía Bukharin para defenderse ante la historia, pues era hacer su testamento, y su testamento se lo tuvo que aprender de memoria Ana Larina, su esposa, que durante 20 años estuvo repitiendo como letanía este testimonio, ¿no? Donde obviamente Bukharin se declara inocente, ¿no? De todo lo que se le acusaba. Y no solamente este caso, la pobre señora Ana Larina en un momento dado fue llevada a los campos de concentración de Stalin, donde de forma milagrosa sobrevivió. En los campos de concentración de Stalin era muy difícil sobrevivir. ¿Por qué? Porque, miren, el trato era donde era Siberia, la temperatura pues, muy baja. Las condiciones eran completamente insalubres. Era como lo que te daban de comer era una especie de lodo. Y entonces, cuando te lo comías, porque además no te daban plato, te daban en la mano, te lo tenías que comer en la mano, te causaba una infección y te mataba. O de lo contrario, terminabas en algún momento dado muerto de inanición por no tragarte esa porquería. Y quienes a pesar de ello podían medio sobrevivir de toda esta cosa, de toda esta barbarie, eran mandados a fusilar. Muchos de ellos fueron a parar al paredón cantando la Internacional con el puño en alto, ¿no? Este era el futuro de muchos de ellos que eran los oposicionistas de izquierda, y ese fue el fin que tenían muchos de estos oposicionistas de izquierda, ¿no? Pero el problema es que no era solamente una guerra en contra de ellos por mantener sus ideas, que no las abandonaron ni siquiera bajo esas condiciones extremas, que ese marrano de Stalin, que es indignante lo que hace, yo no entiendo cómo puede haber disque gente que reivindique a Stalin, ya no digo ahora, porque ahora el stalinismo está muerto, pero en aquel entonces, ¿cómo había gente que podía reivindicar a esta basura? Bueno, es que esta cápsula es dolorosa, es difícil en verdad exponerla ante ustedes, compañeros. Va a ser un poco larga porque pues la lista de Stalin fue extremadamente larga, ¿no? Y quiero plantear más o menos los casos de cada quien, ¿no? El caso, por ejemplo, de Zinoviev, de Kamenev, de Rykov, de Rakovsky, es exactamente el mismo. Se les acusó de cosas vergonzosas, de también intentar haber matado a Lenin, de también ser agentes imperialistas, de haber sido desde adolescentes miembros del partido bolchevique, del partido destinado a destruir el capitalismo, y ser acusados de ser agentes imperialistas. ¿En qué clase de mente estúpida puede caber eso? No es digno, ni siquiera de, no solo de los inculpados, sino del que los está culpando. Bueno, Stalin ya no merece más allá de eso, ¿no? Y bueno, el caso de Kamenev incluso se intentó, o no se intentó, se le asesinó, se le fusiló a sus sobrinos, ¿no? A sus sobrinos, que ahorita les pongo el nombre de los pobres muchachos, Boris Bronstein y Yuri Alexander. Pobres muchachos, pobres muchachos. Ah, que además eran de Kamenev, eran los sobrinos de Kamenev, ¿no? Ahora, vamos a ver el caso de Sverdlov. Sverdlov, por fortuna, pudo sobrevivir, por llamarlo de alguna forma, a las purgas de Stalin. ¿Por qué razón sobrevivió? Porque no les tocó vivir. Murió antes de que le tocara vivir esto. Él falleció de causas naturales en 1919. Y el que no le tocó, el que sí le tocó vivirlo todo esto fue a su hermano, ¿no? Su hermano fue fusilado por Stalin. Y esto es lo que pasó con el hermano de Yakov Sverdlov, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó con otros bolcheviques, ¿no? Por ejemplo, Sergo Ordonishitsky, este compañero fue un gran amigo de Stalin. De hecho, ya habíamos hablado de Sergo en otra cápsula.
¿Qué fue lo que sucedió con Sergo? Fue obligado a suicidarse tras la presión que le arrimó Stalin. Y Stalin en verdad no quería a Sergo, a pesar de que era su amigo, porque este Sergo conocía a Stalin, de mucho tiempo atrás, y sabía de qué pie cojeaba, y no podía creer que este tipo, sin ningún tipo de capacidad, fuera el dirigente máximo de la Unión Soviética. Entonces a Stalin no le convenía que se diera a conocer cuál era su verdadero origen. Y mientras más cercanos eran a Stalin, con más crudeza eran asesinados. Claro, salvo Trotsky y su familia, ¿no? De la cual vamos a hablar más adelante. Sergo en algún momento intentó salvar a una víctima de las purgas de Stalin y pues no lo logró. Y fue obligado a suicidarse tras mucha presión que tuvo que sufrir el camarada, Sergo, ¿no? Finalmente, ¿no? La historia se venga por haberlo apoyado a Stalin en su momento dado y en contra de los camaradas georgianos, contra lo que luchó Lenin en contra de Stalin, ¿no? La gota que derramó el vaso de Lenin contra Stalin fue este acontecimiento en Georgia, ¿no? Del cual Sergo en su momento apoyó a Stalin, ¿no? Y ni modo, una vez más, ¿no? Como decía, hay una ley histórica que dice que los traidores siempre son desechables, ¿no? Y vaya que aquí se cumplió, y en qué forma se cumple esta condena, ¿no? Pues bien, ahora vamos a hablar, pues sí, el caso más duro, el de León Trotsky, ¿no? ¿Cuál es el caso de León Trotsky? Bueno, antes de haberse juntado con Natalia Sedova, ustedes deben de saber que tenía otra pareja, que era Alexandra Sokolovskaya. Con Alexandra Sokolovskaya tuvo 2 hijas, Ninaida y Sinaida, que de cariño les decían Nina y Sina, ¿no? Fueron a parar Sokolovskaya y Trotsky en algún momento dado a Siberia. Trotsky se escapó de Siberia, y la historia la cuenta en Mi vida León Trotsky, de ahí ustedes la pueden leer con gran detalle, ¿no? Y deja a las niñas con la madre. La madre se vuelve a juntar con otro señor, las niñas crecen y se casan, tienen hijos, ¿no? Para todo esto, Trotsky, pues final se da la Revolución de Octubre, toman el poder, las chicas se vuelven miembros de la oposición de izquierda, y la madre siempre sigue siendo miembro de la oposición de izquierda, sigue siendo bolchevique, sus maridos también eran combatientes de la vieja guardia de Lenin, ¿no? Y por lo tanto, también eran gente que estaban bien conscientes de la degeneración burocrática que se sufría en la Unión Soviética. Bien, no solamente por lazos sanguíneos, ¿no? También lazos políticos que a fin de cuentas eran mucho más importantes, ¿no? Los lazos políticos. El caso de Ninaida, de Nina, tenía su marido, y su marido fue en los 20 arrestado, puesto en prisión, y tiempo después es fusilado por Stalin. Esta Ninaida enfermó de tuberculosis y tenía una niña. La niña la deja con su madre. Ella fallece de tuberculosis porque Stalin negó en todo momento a ella un tratamiento justo en los servicios de salud, ¿no? Se le prohibió el servicio de salud en todo momento. La niña, una vez que es puesta con la abuela, se manda, una vez que la abuela, o sea, Alexandra, Sokolovskaya, es mandada tarde o temprano a un campo de concentración. En el campo de concentración, Alexandra Sokolovskaya fallece. Pues ya les comenté las condiciones en las que vivían en Siberia todos los oposicionistas, ¿no? Y tras fallecer de esta niña, pues no se supo mucho qué fue lo que pasó con esta niña, la hija de Ninaida. Tiempo después se mandó a parece un orfanato, no se supo de ella. Con Sinaida, la otra hija, con Sina, su marido sufrió la misma suerte del marido de Nina.
fue arrestado en algún momento dado y estuvo un periodo en prisión. Él tenía ya 2 hijos, una bebé y un niño. Ella también enfermó de tuberculosis. Pidió se le fuera a ver al padre, pidió ir a buscar al padre, que estaba en aquel entonces en el exilio, León Trotsky. Se le permitió salir del país, se llevó al hijo menor, que era Volkov, en aquel entonces Esteban Volkov. Y era el quien ahora, hoy vive en México, ¿no? Ahora ya es un señor grande, ¿no? Pero él se llevó a Esteban Volkov en aquel entonces, al niño. Cuando fueron a ver a León Trotsky, en algún momento dado quisieron volver a regresar al país. Se le negó a Zinaida el reingreso al país, se le quitó el derecho a entrar al país. La pobre tenía al marido en prisión, quien después fue fusilado. Tenía a su hija chiquita en el país. Pues imagínense, se volvió loca, pobre muchacha, y fue obligada a suicidarse, ¿no? El niño, pues Esteban, quedó en cargo del viejo Trotsky. Y la niña no tenía edad como para ir a un campo de concentración. Tiempo después va a parar a un campo de concentración. Increíblemente sobrevive a los campos de concentración. En todo este periodo pues se eliminó la salud durante todo este periodo y la muchacha, bueno ya no es la muchacha, la señora fallece en 1989, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Imagínense con los niños, ¿qué mente tiene Stalin? ¿Qué mente tienen los disque seguidores de Stalin? ¿No? ¿Cómo pueden defender este tipo de cosas? Si simplemente ustedes vean lo que pasó cuando se murieron quemados los niños estos en la guardería ABC en el norte. Ahora piensen qué clase de persona puede reivindicarse de izquierda y estar haciendo lo que hizo Stalin, y peor aún quienes justifican el apoyo a este señor. Pero bueno, no, por el momento vamos a continuar con la serie de víctimas. El hermano de León Trotsky, Alexander se llamaba un hermano de León Trotsky, tenía un hermano. Pues este hermano fue encarcelado repentinamente de un momento a otro, y al año siguiente fue mandado a fusilar por Stalin. Ahora, el caso con Natalia Sedova tuvo 2 hijos, León Trotsky, Lev Sedov y el otro hijo que se llamaba Sergei. Lev Sedov era un oposicionista activo y obviamente la burocracia stalinista lo odiaba como a pocos. El muchacho vivía en unas condiciones muy austeras en París, ¿no? Y fue asesinado, tiempo después se supo, que por algunos agentes de Stalin en el extranjero. Así fue asesinado tras porque estaba enfermo el muchacho, tuvo una intervención con el quirófano, y tras el quirófano estos tipejos acabaron con la vida de León Sedov, el muchacho, y de la forma más cobarde, cuando menos podía defenderse, ¿no? Qué clase de tipos, ¿no? Sergei Sedov, el otro hijo, él no era ni siquiera activista, el otro muchacho. No era activista, él era un ingeniero que trabajaba en una fábrica en la Unión Soviética. Se le obligó a Sergei en algún momento dado a acusar a su padre de traición. Se negó a hacerlo el hijo y pues se le fusiló al muchacho. Después en Pravda se publicó que se le había fusilado a este muchacho con el pretexto, válgame el cielo, pero qué pretexto, o sea, qué pretexto, que utilizó en la fábrica donde trabajaba un escape de gas e intentó envenenar a los trabajadores de la fábrica de gas. Imagínense, o sea, qué mentalidad hay que tener para inventar este tipo de cosas.
Es doloroso, ¿no? Es doloroso todo esto. Ahora imagínense, este es el caso, lo que más le dolió a Trotsky. Yo creo que el hijo ese era su hijo menor, Sergei, y este parece que fue lo que más le afectó a León Trotsky, ¿no? Este caso fue del que más le dolió, ¿no? Porque pues el pobre muchacho ni se dedicaba a política ni a cuestiones por el estilo, ¿no? Bueno, su hermana, una de sus hermanas de León Trotsky, ¿qué fue lo que le hicieron? Era esposa de Kamenev, Olga Kameneva, y pues bueno, la mandaron a un campo de concentración, ¿no? Por doble cuenta, por ser hermana de Trotsky, por ser esposa de Kamenev. Y en el campo de concentración, pues fue mandada a fusilar, ¿no? Como a miles de oposicionistas en su momento. Bueno, pues miren, nosotros los invitamos, parece que es todo por el momento. Yo al menos no puedo con tanto, es doloroso, como ustedes lo habrán visto. Los invitamos a todas nuestras actividades que vamos a estar llevando a lo largo del año, en centenario de la Revolución de Octubre, y estaremos publicando unos libros en este periodo. Y esta cápsula, pues, a diferencia de otras, fue muy larga, porque el caso lo ameritaba, ¿no? No podíamos partirla en una y luego otra sobre el mismo caso, ¿no? Y creo que es una cápsula en la que todo el mundo va a poner atención, ¿no? Es un caso peor, porque miren, ese es el caso de algunos cuantos de la vieja guardia. Ahora imagínense lo que pasó con la gente que no era parte de la vieja guardia, ¿no? Esos casos ya no los voy a tomar yo, pero en una ocasión quizá alguno lo tome en algún momento dado, pero no en esta ocasión. Les quiero agradecer a todos que hayan escuchado, los invitamos a que se suscriban a este canal, que difundan los videos. Finalmente es como León Trotsky decía, las ideas tienen su propia fuerza, ¿no? Y esa fuerza va a depender de ustedes en la medida en que difundan este tipo de materiales, ¿no? Les agradecemos en verdad, suscríbanse a este canal, muchas gracias por todo.